Y veo por acá a don Miguel Vega. Miguel Vega, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué ha habido, Johanna? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde qué parte ¿Me del mundo? escuchas? Sí, ahí te escucho, ahí te Desde aquí de escucho. México, de Nuevo León, México. Ah, al norte Aquí, de la República Mexicana. así es. Muy bien. Este, Está muy bien tu programa. Muy interesante todos los temas. De lo que yo les quiero platicar es de una experiencia que tuve cuando cursaba la secundaria. O sea, ya tiene un buen de tiempo. Ok, Y es más relacionada con lo que es de extraterrestre, ¿verdad? No de tanto de rituales o algo así. ok. A ver, pues platícanos, te escuchamos aquí muy atentamente, Miguel. Mira, en aquel tiempo, este, yo cursaba segundo de secundaria y y pertenecía al grupo musical de la escuela y tocaba violín. Entonces íbamos al ensayo todos los días entre 4 de la tarde y 7 de la noche más o menos. Entonces salía de ahí, este, todos estos sucesos se desarrollaron en Tuxpan, Veracruz. En ese tiempo vivía allá. De hecho, mi familia se movió de México a Tuxpan, Veracruz, justo antes del sismo del 85. Este, pero estos eventos sucedieron en 1988. Haz de cuenta que en ese tiempo, como te digo, pues este, iba, tocaba 3 horas violín, salía de ahí y la colonia donde estaba la secundaria eh, se encontraba en una colonia, perdón por la redundancia, llamada Jardines de Tuxpan. En esa colonia, para yo trasladarme a mi casa, tenía que rodear un circuito de aproximadamente 5 kilómetros. Entonces tenía que caminar 1 kilómetro a la avenida, o no, como unos 2 kilómetros yo creo, tomar un camión y ya ir a mi casa. Pero yo conocía un camino que era un atajo. La escuela estaba diametralmente puesta a ese circuito que te comento. Entonces yo podía caminar por una vereda eh, y en menos de 2 kilómetros llegaba a mi casa. En ese tiempo, me acuerdo que fue en el mes de diciembre, que anochece un poco más temprano. Yo, yo para esos días pues, ya tenía mucha experiencia en andar en el monte y entre las vacas y cosas así, ¿no? Y no se me hacía extraño, ni tenía miedo, ni nada. En ese tiempo la luna, en esa noche la luna estaba llena. Entonces se veía muy claramente la vereda y todo, ¿no? Entonces yo salí del ensayo, caminé hasta donde ingresaba la vereda esa y pues había muchas vacas, casualmente, que es algo que después me llamó mucho la atención, ya cuando conocí más historia, ¿verdad? Este, entonces eh, al ir pasando, pues iba esquivando las vacas que estaban echadas ahí, y cuidándome también de que no hubiera una vaca, una que tuviera un becerrito, ¿eh? Porque esas se ponen más bravas y hay que tener cuidado que no te vaya a desconocer ahí, ¿no? Entonces iba esquivando las vacas y pasé las vacas, iba por la vereda y escuché un sonido a mi derecha. Este, entonces ahí yo volteo, porque pues obviamente yo esperaba, me había tocado en ocasiones que se escuchaba que se movía algo y de repente salía una vaca, ¿no? O un toro o lo que fuera. Entonces te cuidabas. Y volteé a la derecha y vi algo, una mancha blanca, por así decirlo. Ahí considerando que era de noche, no era de día, ¿no?
con la luna llena. Y esa mancha tenía alrededor de 1,20 de estatura. Y yo pensé luego, pues es una vaca vista de frente, que está echada, pero la estoy viendo de frente, ¿verdad? O sea, casi la vi de reojo, no le puse mucha atención. Y dije, bueno, eso fue. Seguí caminando. Y en eso volví a escuchar el sonido, pero ahora sí escuché un sonido como que algo se movió entre las matas. Y volví a voltear. Y ahora sí vi una persona, ¿verdad? Pero no era una persona de estatura normal, era una persona bajita, de 1,20 más o menos. Y me quedé así como que, ¿y eso qué es, verdad? Porque no era alguien que le tuviera miedo, por andar, imagínate un chavo cruzando por una vereda a oscuras, o sea, ya tenía ese camino dominado de siempre, ¿verdad? Y entonces observé y vi la cara de ese, que yo creo que era un gris o algo similar, ¿verdad? Alguna raza de ese tipo, ¿verdad? Pero no le vi los ojos almendrados. Es algo que me llama mucho la atención. Pues yo le vi los ojos parecidos a los de nosotros, ¿verdad? Pero sin cejas. Sin cejas, o sea, como que lampiño. Y donde estaba yo poniendo atención a esos detalles, escuché movimiento del otro lado de la vereda. Entonces volteé. Y mi sorpresa fue buena, ¿verdad? Porque vi como 2 o 3, porque no los conté, pero vi varios iguales que el que había visto de este lado, ¿no? Entonces ahí en ese momento, yo me acuerdo que tuve una sensación extraña, pero el instinto de preservación fue de que fuga, ¿no? Despega, y pues me fui a toda velocidad. Y lo curioso es que nada más iba escuchando las cuerdas del violín, ¿no? Que llevaba, donde se iban quebrando, ¿no? Entonces, y eso fue en el año, como te comento, 88. Y llegué a mi casa. En ese tiempo, acabábamos de llegar hace poco tiempo, 2 años, a Tuxpan, 2, 3 años. Y mi abuelita, en paz descanse, vivía con nosotros, ¿no? Entonces llegué, oye, es que mamá, papá, a todos ahí, acabo de ver unos monitos en la vereda. Y me dice, no, ya ves, por andarte portando mal, se te apareció Chicho Bolige, o no me acuerdo cómo me dijo mi abuela, Cola Verde. Entonces, ese fue el encuentro en la vereda en aquel tiempo, ¿eh? Ya después, por ahí de 1990 o 91, empezó a salir un programa de Nino Canún, donde también salía Maussan. Y ahí empezaron a hablar de los grises y todo eso. Y yo lo relacioné directamente, pero siempre pensé, nada más que yo no los vi así. Yo no les vi los ojos así negros, almendrados, ¿no? Yo los vi con facciones muy parecidas a las nuestras, ¿no? Pero chiquitos. Claro. Y el cuerpo, así como se escribe, o sea, delgados, sin musculatura así aparente. Sí, parecían desnudos, pero sin caracteres sexuales, por así decirlo. Entonces sí me llamó la atención. Y Híjole. esa es la historia. Claro, claro. A ver, aquí vamos con varias cosas que me quedan. Tú vas en Ajá, una vereda así es. para llegar más rápido, desde luego, a tu casa. Estaba todo oscuro, es el campo libre, habían unas vacas. Así es. Tú ves ahí, entonces tú vas Sí, caminando y de repente ves a alguien. Un monito. escuché. ¿Escuchaste? Ok, Escuché sonido entre los matorrales, ¿verdad? Que están ahí. ok. Así como que se mueve algo entre la hierba. Perfecto, ok. Y de repente aparece un monito, como tú le llamas. Pues yo volteé y vi una silueta blanca, pero no le vi la forma de mono todavía.
Era entonces una, Bueno, yo, en pen- primera, yo en primer, pensé, yo, sí, yo pensé que era una vaca, pero vista de frente la cabeza. ok, ¿Va? O sea, como que la pareidolia, como se dice, sí, en sí. ese momento me decía, es una vaca, ¿va? Y seguí caminando sin problema. Volví a escuchar el sonido y cuando volteé, ahora sí vi una persona, ¿va? Ok, O ese ser, por así claro. decirlo, ¿va? Nuevamente, repítenos, ¿cómo de qué altura habrá sido ese ser, pues ese De ser? 1,20 más o menos. Así como 1,20. lo describen, Ajá. sí, más o menos. Nuevamente, Yo dinos mido unos cómo, 75. ok, nuevamente dinos cómo lo viste, o sea, ¿qué llevaba? ¿Algún color, alguna forma en específico? Sí, yo le vi haz de cuenta que estás viendo a alguien desnudo, lampiño, que se le veían los pliegues de su cuerpo, de su piel, por así decirlo, a la altura del pecho, de las ingles, pero no le vi que tuviera un traje o algo así puesto, no. Ah, Las facciones de la cara eran como de una persona, mm, ¿cómo te diré? No sé si has visto cómo han dibujado a- yo lo relaciono ahora que lo pienso sí, con la cara de Megamente. No sé si has visto ese personaje, sí, sí, que es cómo no, cabezón, que es cabezón, pero que las facciones las tiene como de humano. exacto. Así parecido, ¿va? La cabeza La entonces, boca muy chiquita. Sí, y- la y- cabeza la boca muy chica, la nariz también, lo que hacía parecer como que tenía el gesto así como de puño, ¿va? Que le dicen. ajá. O sea, todo como que todo concentrado en cierto punto y la cabeza grande, ¿va? Y la cabeza, ¿de qué tamaño habrá sido a comparación del cuerpo? Eso también me llama la atención porque no era como dicen que así súper cabezón, ¿verdad? Yo creo que era, eh, ponle tú de los hombros, que debe haber sido a lo mucho 40 centímetros. Yo creo que andaba un poco, 5 centímetros menos del límite de los hombros, por así decirlo, ¿verdad? O sea, sí, sí se ve cabezón, pero no así como un bulbo, ¿verdad? No sé si me explico. O sea, vamos a poner la comparación de una cabeza humana a la de ese ser que tuviste, ¿había diferencias? Sí, así como nos vemos nosotros, así como me veo, a lo mejor yo, bueno, yo tengo la espalda ancha, ¿va? Y ese ser lo tenía, era fino. Más delgadito, Entonces pone tú más delgadito. digamos, a 1,4 de la cabeza normal, ¿va? De una persona. Ok. Yo soy ingeniero civil, por eso te hablo así. Ok, ok, perfecto. A ver, ¿viste algún color en específico? O sea, ya nos dijiste que no traía, aparentemente Grisáceo, no traía ningún, grisáceo, era gris. grisáceo, grisáceo, y la luna, estaba fuerte la luna, no sé si te ha tocado la luna llena en noches donde no hay luces artificiales Se y ve todo. parece que está iluminado, Sí, sí, sí. parece que está iluminado, ¿verdad? Pues digamos a un 40% o 30%, no sé, de iluminación. Así estaba esa noche. Y y pues cuando volteé para el otro lado, ahí también es algo curioso porque vi las mismas facciones y proporciones de cuerpos, pero estaban en un ángulo que no les daba la luz de frente. Pero noté claramente que sí eran hombrecitos, ¿verdad? Claro. En total, ¿viste dos o tres? Tres, Tres. tres. Fueron Pero tres. me quedó la duda que fueran más. Bueno, ¿Qué consideras que ay, habrán andado haciendo ahí? bueno, ahora ya después de la historia, después de 30 años de historia y ver estos fenómenos, Sí. ahí en Tuxpan hay muchos, uno tiene muchos avistamientos, como en todos los pueblos y lugares alejados, que, eh, que no hay muchas veces luz y que uno está viendo el cielo siempre y ves muchas cosas, ¿verdad? Yo lo que creo que andaban haciendo algo con las vacas, ahora, ¿verdad? Lo deduzco, porque pues qué casualidad que están las vacas ahí echadas y esos chavos andaban ahí, ¿verdad?
Exacto. Ahora, en ese momento tú escuchaste de que hubieran encontrado, a lo mejor, que hubieran desaparecido vacas, que hubieran sido agredidas las vacas, que les hubieran hecho algo ahí. Fíjate que no me acuerdo porque te digo, estaba en segundo de secundaria. Y yo llegué a la casa y pasó que uno hace caso a lo que tus papás te dicen, ¿verdad? Y tus mayores te dicen, no, pues pórtate bien y piensas que a lo mejor sí, pues sí, fue algo de eso, a lo mejor sí es cierto, yo me porté mal y algo vi, ¿verdad? Pero cuando pasó el tiempo, pues te das cuenta que no es así, ¿verdad? Claro. Que No, era otra cosa y verdadera. y si los viste es porque realmente estaban ahí, ¿no? Así es, así es. Híjoles. Oye, pues Sí. bien interesante. Nada más viste esos seres, no sé, viste algo más anómalo en ese trayecto hasta que llegaste a tu casa. No, Ey, hombre, iba a toda velocidad. Ahí te digo que cuando las te cuerdas echaste del a violín correr. se iban tronando donde iba corriendo, ¿verdad? Oye, No, ¿y en algún momento no sentiste como que querían a lo mejor acercarse a ti o así como que hubiera algún tipo de comunicación entre ellos? ahora lo pienso y, y ya ves que se maneja una constante de que esos seres al parecer son muy selectivos, ¿no? De quiénes contactan y cuándo y dónde y este, como decían hace en alguna entrevista que después de meditaciones surgen contactos etéreos pero eso fue muy físico. Yo lo vi muy físico. No fue nada etéreo ni nada así en sueños, sino que fue directo y llegué a la casa bañado en sudor, ¿verdad? Del susto que me metí. Pero sí me acuerdo mucho de que hubo un instante que te digo que yo sentí como algo, una, como dicen, como que percibimos si el encuentro es positivo o negativo, ¿ah? Por naturaleza. Y yo sentí fuerte la energía, así como que ya sal de aquí, ¿ah? No fue de que "Ay, vamos a conocerlos, a saludarlos, o no, fue como que sal de aquí. Claro, y Y yo por no eso le vi una expresión, así como que, hola, o algún gesto amistoso a esas cosas, ¿verdad? ya. Yo los vi parados, como que así, como que observándome, o no sé, ¿verdad? Y y en ese instante dije, no, vámonos. Pero a mí me quedó siempre la duda, porque después de eso, te digo, yo tenía, que sé, no sé, alrededor de 13 14 años. Entonces, eh, de ahí yo, de ahí para acá, tuve una sensibilidad fuerte a muchas cosas. O sea, de que tú decías, vas por algún lado y sientes una presencia, pero fuerte, ¿verdad? Como que la percepción sí la tenía, alta en ese tiempo. Este, ¿Consideras que y te afectó? no que me afectó, sino yo creía, en ese tiempo de bote pronto, como dicen, pues era un niño. Y fue el susto, no había internet, no había dónde más desarrollar ese tema. Entonces así quedó. Cuando me llamó mucho la atención, donde yo lo aterricé, fue cuando empezaron a salir los programas de Nino Canún, ¿verdad? Que todo el mundo los veíamos. Entonces ahí dije, eso que vi tiene algo que ver con esa situación. Ahí fue donde empezó a interesarme ese tipo de encuentros, ¿no? Y como testigo, pues, ya toda mi vida que estuve viviendo, yo estuve viviendo en Veracruz hasta que salí de la preparatoria y después me trasladé para acá a Nuevo León a estudiar, ¿no? Pero todo el tiempo que estuve viviendo ahí en Veracruz, tuve avistamientos de que son aves, ¿verdad? No son lucecitas. No. Mi hermano muchas veces me despertaba en la noche, oye, mira, ven a ver esto. Como nuestra habitación tenía ventanas amplias y veíamos claramente que eran platillos porque se veían luces que le circundaban otras lucecitas. Entonces no era un satélite, no era un avión, no era eso, y era a las 3 de la mañana o horas así muy, muy temprano, ¿verdad? Allí en Tuxpan, como anécdota y como referencia,
se maneja mucho el folclore. El folclore de los duendes, no sé si ya has escuchado. Que el duende de las anonas y que el duende no sé qué. Ahí manejan mucho eso. Y luego, pues yo ahora pienso, todo el folclore que hay en el país o en los estados tiene un origen, ¿verdad? No es invento de la gente sin sentido, ¿verdad? Tiene un origen. Ahí hay muchos casos de gente que ha sido abducida. Yo pienso que es eso, porque dice, es que se lo llevó el duende y lo dejó 20 kilómetros de distancia de su casa. Hay muchos casos de ese tipo, y yo digo, ahora, pues lo que pasó que es gente que la abducieron y se la llevaron a dar la vuelta y en la forma y cuánto se dio. Bueno, Efectivamente, sí, sí, sí. Es entonces, que ahí no hay otra explicación, ¿no? Ya cuando vemos en el contexto general, y bueno, a ti te tocó desde niño ser partícipe y ser testigo de la presencia de estas entidades, ¿no? así es, así es. Y tuve otros eventos, pero inclusive antes y relacionados con cosas que uno no entiendes hasta muchos años después, ¿verdad? Allí yo, Claro. yo siempre he creído que estas cosas le suceden a personas que se exponen. Se exponen desde el punto de vista que su atención no se distrae con otras cosas, como en las grandes ciudades, ¿verdad? Aquí en las grandes ciudades tú le dices a la gente estas cosas y dicen, no, está loco, o sea, quién sabe qué se fumó. Pero en los lugares aislados, pueblos donde tienes que caminar 3 4 kilómetros sin luz, lo que sea, pues ves muchas cosas y percibes muchas cosas que de primera no tiene explicación, ¿no? O sea, y vas y lo vuelves a ver el lugar y no le encuentras explicación. Exactamente, híjole, bien interesante, de verdad, Miguel, esta historia que nos ilustra perfectamente lo que ocurre en muchos puntos de la República Mexicana y estoy seguro que esto mismo se vive en una cantidad impresionante de lugares en todo el planeta. Sí, así es, Bueno, exactamente, pues Miguel, exactamente. pues muchas gracias, te agradezco enormemente que te hayas conectado y qué bueno que lo pusiste acá en el chat, si no, no lo hubiera visto que estabas acá ya. Ah, sí, sí, es Bueno, que ya tenía tiempo ahí, esperando. tratando de entrar, pero no me aceptaba, Johanan. Qué muchacho este que no te aceptaba. Eh, Bueno, muy bien, Miguel, bueno, pues te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por conectarte y gracias por compartirnos esta vivencia. igualmente, y tengo otras experiencias por ahí, relacionadas, este, de hecho, ahí en Tuxpan, a todos los que vayan de visita, Sí. aprovecho para hacerles un spot. Ahí hay un parque que se llama, ya se me olvidó el nombre, el jardín ¿cómo se llama? Total que hay un foco tonal que tú has comentado, ¿no? Mira. Sí, Eh, sí. es un poblado de Juanamosa y que está muy cerca del centro, está a unos 6 kilómetros, ¿verdad? Y ese lugar, haz de cuenta que tú te posicionas en un lugar que no hay nada cerca, no hay construcciones, no hay árboles, y se forma un cilindro como de eco, como que es un punto energético, y si tú hablas, se escucha eco, sin que haya nada cerca, ¿verdad? Está muy, muy interesante ese lugar también, ¿verdad? Oh, mira, ¿cómo se llama entonces el sitio? Se llama el Jardín del Junco, no, ¿cómo se llama? Sí, igual a ver si te lo consigo, porque Órale, ahorita sí, sí, sí. bueno, se me olvidó. Ok. Órale, perfecto. Sí, En sí. Tuxpan, Veracruz, ¿verdad? En Tuxpan, Veracruz, sí. Ahí hay Perfecto. muchas historias en Veracruz, súper vasto en historias así muy interesantes, ¿verdad? Ahí hay un lugar cerca de Tuxpan que se llama Castillo de Teayo. Ahí tiene su historia el folclore, y yo creo que esa historia es muy, muy interesante, ¿verdad? Esa me la contó una maestra, esa no la viví yo, pero en su momento, si quieren, se los cuento también, ¿verdad? Órale, ya está. Pues a ver si la siguiente semana te lanzas otra vez para acá. Órale, Órale, ya ahí estás. se los cuento. Órale, Miguel, Ándale. pues te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente a todos los yojaneros. Buenas Órale, noches. gracias, buenas noches.